18 de febrero de 2026, el medio estadounidense Axios acaba de publicar la revelación más explosiva sobre Cuba en décadas. Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, está sosteniendo conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo, el nieto de Raúl Castro. Y si creían que eso era todo, prepárense, porque el Miami Herald acaba de confirmar esta bomba y filtró documentos secretos que destapan miles de millones de dólares ocultos y vuelos privados de este personaje. Quédense, porque los números que van a ver les van a revolver el estómago. Y aquí viene lo que va a sacudirlos. Rubio no está hablando con Miguel Díaz-Canel, no está hablando con Bruno Rodríguez, no está hablando con ningún funcionario oficial del gobierno cubano. Está hablando directamente con el nieto de Raúl Castro, el hombre que controla el acceso al verdadero poder en Cuba. Y la razón es simple. Estados Unidos sabe que Díaz-Canel no tiene poder real, que es una marioneta, que las decisiones las toma Raúl Castro, y si quieres negociar con el verdadero poder, tienes que hablar con la familia Castro. Y el Cangrejo es el intermediario perfecto. Pero esperen, porque hay más. Porque justo cuando estas conversaciones están avanzando, Mario Díaz-Balart anuncia que va a pedir el encauzamiento de Raúl Castro por asesinato. Y la pregunta ¿es coincidencia? ¿O le están metiendo miedo a El Cangrejo, diciéndole, tu abuelo puede terminar como Maduro si no cooperan? Y mientras todo esto pasa, el necio, el propagandista del régimen, está exigiendo una aclaración urgente del gobierno cubano, porque sabe que si estas negociaciones se confirman públicamente, la cúpula militar podría rebelarse. Y Bruno Rodríguez está en Moscú, probablemente tratando de ganar tiempo, buscando apoyo de Rusia, buscando una salida que no sea rendirse a Trump. Y en Miami la presión continúa. En redes sociales muestran el acoso en varias provincias cubanas contra el principal diplomático norteamericano en la isla. Fuentes de N+, Univisión 23, confirmaron que durante todo este recorrido por el país, Mike Hammer ha sido vigilado muy de cerca por la seguridad del Estado. Son actos de repudio que ha sufrido en Cuba el embajador Mike Hammer, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. En los videos difundidos en redes sociales, que se bajen y caminen. ¿Tú sabes por qué ellos no se bajan? Si ellos se bajan, ellos saben lo que le va a caer arriba. Se observan a las turbas siguiendo los vehículos diplomáticos. Hammer, como ha publicado la Embajada de Estados Unidos en la isla, porque los acosadores de Mike Hammer están siendo identificados uno por uno. Y Estados Unidos les está diciendo, sabemos quiénes son y cuando caiga el régimen van a pagar. Soy Darwin Santana y esto es El Mundo de Darwin. Y lo que les voy a revelar hoy es la historia completa de las negociaciones secretas entre Marco Rubio y el Cangrejo. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Por qué Rubio se niega a hablar con Díaz-Canel? ¿Y cómo Estados Unidos está usando la amenaza de encauzar a Raúl Castro como palanca de negociación? Antes de continuar, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita, porque aquí exponemos lo que las dictaduras quieren ocultar. Y si ya me sigues, comparte este video porque esta información tiene que llegar a cada cubano dentro y fuera de la isla. Y ahora sí, vamos a desglosar esta negociación secreta pieza por pieza, porque lo que está pasando en este momento es histórico y podría ser el principio del fin de 66 años de dictadura castrista. El 18 de febrero de 2026, el medio estadounidense Axios publicó un artículo que confirma lo que muchos sospechábamos, pero que el régimen cubano había negado sistemáticamente. Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, está sosteniendo conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, conocido como el Cangrejo. Y el artículo de Axios no se basa en rumores, se basa en declaraciones de 3 fuentes dentro de la administración Trump. 3 fuentes que confirmaron que estas conversaciones están ocurriendo y que son al más alto nivel. Y aquí está lo que dice el artículo. Y cito textualmente, el secretario de Estado Marco Rubio ha estado sosteniendo conversaciones secretas con el nieto y cuidador del envejecido dictador de facto de Cuba, Raúl Castro, mientras Estados Unidos ejerce una presión sin precedentes sobre el régimen de La Habana. Esas palabras son devastadoras para el régimen porque confirman que Estados Unidos no está negociando con Díaz-Canel.
no está negociando con el gobierno oficial, está negociando directamente con la familia Castro. Y el artículo también revela algo fundamental. Dice, las conversaciones entre Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro están evitando los canales oficiales del gobierno cubano. Muestran que la administración Trump ve al revolucionario de 94 años como el verdadero tomador de decisiones de la isla comunista. En otras palabras, Estados Unidos sabe que el poder real en Cuba no está en Díaz-Canel, está en Raúl Castro. Y si quieres negociar con el verdadero poder, tienes que hablar con la familia Castro. Y aquí está lo interesante. Un alto funcionario de la administración Trump dijo a Axios algo que revela la estrategia completa. Dijo, nuestra posición, la posición del gobierno de Estados Unidos, es que el régimen tiene que irse. Pero ¿cómo se verá exactamente? Eso depende del presidente Trump y aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con el nieto. Eso es una declaración de intenciones. Estados Unidos no está negociando reformas, no está negociando apertura económica, está negociando la salida del régimen. Y Rubio está manejando esas conversaciones. Y el artículo de Axios también revela que estas conversaciones son sorprendentemente amistosas, que no hay diatribas sobre el pasado, que se trata del futuro. Y también el secretario de Estado Marco Rubio habría sostenido conversaciones discretas con el nieto del ex jefe del régimen cubano Raúl Castro, según el medio de comunicación Axios. En medio de la presión sin precedentes de Estados Unidos sobre la dictadura comandada por Miguel Díaz-Canel, el diálogo de Rubio con Raúl Guillermo Rodríguez demostraría que Raúl Castro continúa siendo el verdadero centro del poder en Cuba, según Axios. Un funcionario de Estados Unidos habría dicho que no son negociaciones formales, sino decisiones sobre el futuro. Y que Rubio y el Cangrejo tienen algo en común: su herencia cubana y sus acentos, que son la lengua franca de Miami. Una fuente le dijo a Axios, Raulito podría ser directamente de Hialeah. Esta podría ser una conversación entre tipos normales en las calles de Miami. Y eso es fascinante, porque revela que estas conversaciones no son formales, no son diplomáticas. Y la pregunta es, ¿por qué Rubio se niega a hablar con Díaz-Canel? La respuesta está en el mismo artículo de Axios. Dice que Rubio no ha hablado con el presidente oficial de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ni con otros funcionarios de alto rango, porque son percibidos por Estados Unidos como aparachiks del Partido Comunista, incapaces de imaginar y negociar cambios en Cuba. En otras palabras, Estados Unidos ve a Díaz-Canel como un títere, como alguien que no tiene poder real, como alguien que no puede tomar decisiones. Y por eso Rubio se niega a hablar con él. Y esto es humillante para Díaz-Canel, porque confirma públicamente lo que todos sabíamos, que no es el verdadero presidente de Cuba, que es una fachada, que el poder real está en Raúl Castro. Y justo cuando el régimen intentaba procesar el golpe de Axios, el Miami Herald soltó la segunda bomba, porque el Herald no solo confirmó estas conversaciones a través de sus propias fuentes anónimas con conocimiento del tema, sino que destapó los secretos más oscuros del Cangrejo. Estados Unidos, tras la captura de Maduro, está buscando activamente si existe una versión cubana de Delcy Rodríguez, alguien dispuesto a alinearse con las exigencias de Washington. Y todo apunta al nieto de Raúl. Escuchen bien esto, porque es la prueba del robo más grande a la nación cubana. El Miami Herald obtuvo estados de cuentas secretos de Gaesa que revelan que este conglomerado militar reportó tener cerca de 18.000 millones de dólares en activos corrientes hasta marzo de 2024. 18.000 millones en cuentas bancarias desconocidas. Y adivinen quién está metido hasta el cuello en esas reuniones turbias. Exacto, el Cangrejo, donde una fuente le dijo al Herald que este hombre es un pulpo que tiene tentáculos en todo lo que tiene que ver con dinero. Los registros obtenidos por la prensa revelan que el Cangrejo voló en jets privados a Panamá 13 veces en 2024 y al menos 10 veces el año siguiente. Panamá es precisamente donde está registrada Cimex, la empresa más grande de Gaesa. Y el Cangrejo viajaba usando el mismo jet privado del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, con quien tiene oscuros negocios, y a veces acompañado nada menos que por la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, la actual presidenta de Gaesa. La administración estadounidense sabe que Alejandro Castro Espín, el tío del Cangrejo, que negoció el deshielo con Obama.
es un ideólogo de línea dura estancado en el pasado, autor de un libro llamado El Imperio del Terror. Por eso Trump y Rubio prefieren a El Cangrejo, porque él no es de línea dura, él ama la vida de lujo. Según el Herald, se pasea en yates, frecuenta hoteles de lujo y clubes nocturnos en La Habana y es fanático de gente de zona. Hay un video de él a bordo de un yate donde se le escucha decir relajadamente: parece que estamos en Miami, mientras el pueblo cubano no tiene para comer. Quienes desgobiernan el país viven como millonarios. Ni siquiera los propios amigos de la élite castrista pueden creerse los lujos de los que disfrutan los herederos del poder en Cuba. ¿Cuánto los logos? ¿Cuánto nosotros? Esto es una película. Pedíscame que estoy soñando. Está de pinga esto. Y aquí hay un detalle clave que el Herald revela sobre la estrategia estadounidense. Rubio ha dejado entrever que, como primer paso, está presionando a las autoridades cubanas para que hagan cambios económicos y así aliviar la presión de Washington. Están negociando directamente con el dueño de la billetera. Para entender completamente el panorama, tienen que entender el árbol genealógico. Raúl Guillermo Rodríguez Castro tiene 41 años. Es el nieto de Raúl Castro. Su madre es Débora Castro, la hija de Raúl, y su padre fue Luis Alberto Rodríguez López Callejas, el general que controlaba Gaesa hasta su muerte. A El Cangrejo le dicen así por una deformación física en un dedo. Pero ese apodo también refleja algo más profundo: su capacidad de moverse lateralmente, de ser discreto, de operar en las sombras. Sirvió como guardaespaldas personal cuando Raúl Castro era presidente y sigue siendo su mano derecha. Siempre cerca del dictador en público. No tiene ningún cargo oficial en el gobierno ni asiento en la Asamblea Nacional, pero es el guardián de Raúl Castro y supervisa todos los intereses de la familia. Nadie llega a Raúl Castro sin pasar por El Cangrejo y eso lo convierte en el intermediario perfecto, porque si quieres negociar con Raúl Castro, tienes que hablar con El Cangrejo, y si El Cangrejo te da acceso, entonces puedes llegar a Raúl. El Cangrejo no es un ideólogo, no es un revolucionario, es un hombre de negocios que entiende el dinero y entiende que el comunismo no funciona, y eso lo hace maleable para Estados Unidos. Pero esperen, porque hay más, porque justo cuando estas conversaciones están avanzando, Mario Díaz Balart anuncia que va a pedir el encauzamiento de Raúl Castro por asesinato. Y la pregunta ¿es coincidencia? ¿O le están metiendo miedo a El Cangrejo diciéndole: tu abuelo puede terminar como Maduro si no cooperan? Y yo creo que es lo segundo. Creo que la amenaza de encauzar a Raúl Castro es una carta de negociación. Es una forma de decirle a El Cangrejo: mira lo que le pasó a Maduro. Fue acusado de narcotráfico, capturado y extraditado. Y tu abuelo tiene las mismas acusaciones. Y esa amenaza es poderosa, porque El Cangrejo sabe que su abuelo tiene 94 años, que no puede resistir una prisión estadounidense. Y por eso está negociando, porque quiere salvar a su abuelo y proteger su millonaria fortuna. Y ahora la parte que realmente importa. Porque mientras Axios y el Herald publican estas bombas, el régimen cubano está en pánico y la evidencia está en la reacción del Necio, el propagandista más visible del régimen. El Necio publicó un mensaje en redes sociales exigiendo una aclaración urgente del gobierno cubano. Dijo, y cito: la línea de proyección mediática de Estados Unidos está ahora en lastrar la unidad del gobierno. Esa línea toma fuerza si no hay desmentidos claros. Y el Necio continúa mencionando que Trump dijo estar en conversaciones, algo que el viceministro Carlos Fernández de Cosío negó. La posibilidad de un diálogo entre Washington y La Habana que permitirá aliviar la asfixia petrolera volvió a abrirse paso el 17 de febrero con las últimas declaraciones de la administración estadounidense que apuntan a conversaciones.
Mientras tanto, el asedio energético va haciendo metástasis por toda la sociedad cubana. Los vehículos poco a poco desaparecen de las calles, hospitales y oficinas estatales están en servicios mínimos y los apagones se extienden por horas en toda la isla. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en la noche del lunes 16 de febrero que pese a las negaciones de La Habana, su gobierno está manteniendo conversaciones con altos cargos del Ejecutivo cubano. Pero luego menciona la nota de Axios, que ya está en medios de todo el mundo y dice algo revelador. En este momento no es un simple asunto ni una cortina de humo. Eso, a los ojos de las audiencias internacionales, se va convirtiendo en un hecho. Si no hay contraparte sólida, en otras palabras, está admitiendo que el régimen está perdiendo el control de la narrativa y exige una aclaración urgente de la presidencia, porque sabe que si la cúpula militar descubre que Raúl Castro está negociando su rendición, podrían dar un golpe interno y tomar el control, y mientras tanto, Bruno Rodríguez, el canciller cubano, está en Moscú. Y la respuesta es obvia de qué hace ahí. Está tratando de ganar tiempo, buscando apoyo de Rusia como alternativa a rendirse a Trump, pero Rusia no puede ayudar a Cuba. Rusia está ocupada con Ucrania y no va a arriesgar su relación con Estados Unidos. Bruno Rodríguez lo sabe, pero tiene que hacer el teatro para ganar tiempo mientras Raúl Castro negocia. Esto revela que la cúpula está dividida. Y esa división es exactamente lo que Estados Unidos necesita para aplicar más presión. Y aquí está la verdad que el régimen no quiere que sepan. Mientras Rubio negocia con el Cangrejo, la presión en Miami-Dade continúa. Y los acosadores de Mike Hammer están siendo identificados. Christopher Landau, subsecretario de Estado, emitió una advertencia directa. Sabemos quiénes son y responderemos en consecuencia. Y esa advertencia no fue vacía. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ya metió en su base de datos a dirigentes de Camagüey que organizaron actos de repudio, entre ellos Roberto Conde Silverio, Yaimir Victoria Basulto y Yuris Gil Monteagudo. Y estos funcionarios están ahora en una lista que va a determinar quién puede entrar a Estados Unidos, quién protege sus activos y quién será juzgado. Esto les dice a los esbirros que no podrán escapar ni refugiar su dinero. Y en Miami-Dade, el recaudador de impuestos, Dariel Fernández, sigue revocando licencias de empresas con vínculos al régimen. Ya revocó 20 licencias con el respaldo del congresista Carlos Jiménez. Todo esto está conectado. Presión militar, diplomática, económica y legal. El régimen está contra las cuerdas y no puede sobrevivir sin combustible ni divisas. Por eso Raúl Castro está negociando porque no tiene otra opción. Y aquí viene mi predicción. Las negociaciones entre Rubio y el Cangrejo van a resultar en un acuerdo. La salida de Raúl Castro, la entrega de Díaz-Canel y una transición. Pero ese acuerdo tiene que llegar pronto. Si el régimen colapsa antes, Estados Unidos tendrá que intervenir militarmente, como hicieron con Maduro. Ahora, esto es lo que necesito de ustedes. Compartan este video, compártanlo con cubanos dentro de la isla y en Miami. Y déjenme en los comentarios sus respuestas a estas 4 preguntas. ¿Creen que Rubio está usando la amenaza de encausar a Raúl Castro para presionar a El Cangrejo? ¿Creen que Bruno Rodríguez va a conseguir apoyo de Rusia o solo gana tiempo? ¿Creen que el Cangrejo va a traicionar a su abuelo para salvar su pellejo? Y cuarta pregunta, ¿qué creen que va a pasar con los $18,000 millones que el Miami Herald descubrió en las cuentas secretas de Gaesa controladas por el Cangrejo? Quiero leer sus opiniones. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios Rubio negocia con el Cangrejo y recuerden, las negociaciones secretas siempre salen a la luz. Y en Cuba, el poder real no está en Díaz-Canel, está en Raúl Castro y está negociando su salida a través de su nieto. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.